¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos al primer capítulo de Video Podcast que ya hemos anunciado muchísimo. Hemos dicho que vamos a tener este año, este 2026, a 12 invitados. Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado porque además este capítulo estuvo a punto de no suceder. Y eso lo vamos a platicar más adelante. Lo vamos a platicar como una historia separada a todo lo que sucedió detrás de hacer todo este montaje, porque ustedes ven el producto final y eso es lo importante. Todo lo que pasa detrás, todo lo que se tiene que hacer para que esto suceda, es lo que muchos de ustedes hacen día con día en sus negocios, en sus empresas y en sus emprendimientos. Y muy pocas veces, déjenme decirles que además lo siento aquí muy profundamente en el corazón, muy pocas veces se les reconoce. Hoy es el día porque hoy les vamos a reconocer todo lo que hacen detrás de cámaras, porque sabemos qué significa. Sin más preámbulo, iniciamos con el primer capítulo de este 2026, este primer video podcast de El Mundo se mueve por las ventas. Yo soy su anfitrión José Miguel Lovero y para mí es un placer tener el día de hoy como la primera invitada de este nuevo formato, a quien ha sido mi socia por muchísimos años. Y no por eso quiere decir que ya seamos muy grandes o de edad muy avanzada, al contrario, somos personas con mucha experiencia y me atrevo a decirlo. Y sí, si lo estás escuchando y lo estás viendo y crees que esto fue muy pedante, lo lamento. Porque hay que decirlo cuando hacemos las cosas bien, como bien lo dijo Snoop Dogg. Le agradezco a mí y le agradezco a mi socia Yamili Argüelles de estar aquí el día de hoy en este primer capítulo, porque tenemos muchas cosas que hablar. Yo la conozco muy bien. Hay preguntas que seguramente tú le quieres hacer, pero como quizá solo vas a estar escuchando el audio, voy a hacerlo por ti. Yamili, muchísimas gracias por estar aquí en este primer capítulo. Para mí es un placer, es un orgullo tenerte aquí sentada. Y estoy seguro que, que vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes. No tenemos mucho tiempo y yo sé que a ti también te gusta hablar mucho. Pero las preguntas que me vas a ayudar a responder es para que la gente que está detrás de esta cámara, que nos va a estar viendo y que nos va a estar escuchando, el día de mañana, con todas esas herramientas que tú les vas a poder dar, sean mejores personas de lo que son. Muchas gracias José Miguel por la invitación. Definitivamente tenemos muchas cosas que contar porque hemos pasado infinitas aventuras. Bueno, el día de hoy es una aventura y de verdad Desde el día de ayer, desde el día de ayer. y de verdad deseo que se pueda crear un capítulo con este podcast, que su título además es muy peculiar porque era el podcast que casi no se iba a hacer o a suceder. Pero muchas gracias, José Miguel, por la invitación. Me siento sumamente feliz, honrada, alegre de estar aquí contigo, de compartir esta idea y esta visión que tienes desde hace mucho tiempo. Y qué mejor que hablar de aquellas cosas que una vez pensaste, imaginaste de alguna manera, pero que no sabías cómo llevar a cabo. Y sí vamos a dedicarle un podcast, un Sí. capítulo nada más a eso. Pero creo que los amigos que nos están escuchando y que nos están viendo, primero se preguntan quién es Yamili Argüelles y a qué se dedica, porque he escuchado, porque también he visto en tus redes sociales que por favor nos tienes que compartir y también los vamos a poner aquí abajo para que te empiecen a seguir, para que te escuchen y la gente aprenda de todo lo que tú sabes. Hay gente que dice que eres psicóloga. Sí, ¿Por qué? muchas veces me han preguntado. ¿Pero por qué? Fíjate, mucha gente me ha preguntado, de hecho, la gente que recién me empieza a conocer en estos últimos años me pregunta si soy psicóloga. Quiero contarles que en mis orígenes ¿Quería yo ser psicóloga? no, Ah, iba a decir, hay algo que no sé de Yamile a estas alturas del partido que no. pensar. En mis orígenes ni siquiera sabía qué estudiar, o sea, imagínate, no sabía ni qué estudiar. Mi madre fue maestra de química, siempre la naturaleza le causó una gran fascinación.
Mi padre es ingeniero mecánico, o sea, toda la parte de la sistemática, de la metodología. Y yo estaba como que entre esos dos mundos que ninguno de los dos me gustaba por completo. Y No te imagino de ingeniero. no, no, yo tampoco. Hasta que un día, un verano de universidad, pude conocer la profesión contable que tanto amo. Soy contadora de profesión. Los números me causan una gran fascinación. Pero a veces cuando le digo a los números o le cuento a las personas que los números me causan gran fascinación, piensan que me gustan mucho las matemáticas, pero no. A mí me encantan los números que tienen una historia, o que traen una historia, que traen un significado. Entonces, la contabilidad le da ese significado a los números. Y detrás de la contabilidad están unidas, están entrelazadas los negocios. Y los negocios también era algo que me causaban mucha atracción. Entonces decidí unir esas partes. Claro, en aquel entonces aquella chavala no sabía ni por qué, pero se enamoró de la contabilidad. Soy contadora de profesión y ¿Cuántos también contadores hay en tu familia? ninguno. Soy la primera y hasta ahora la Y única. creo que es un dato importante, pero bueno. Sí, y al ir desarrollando esa profesión contable, ese contacto con los emprendedores, fui también, pues de alguna manera, por cuestiones de experiencias de la vida, ahora sí que la vida te trae muchas experiencias que seguramente vamos a ir platicando a lo largo de este podcast. Decidí acercarme a la parte de las emociones, ¿no? Ok. Y no es que ahora sea la psicóloga de los números, no, no lo soy porque los números son perfectos, pero ahora sí uno la parte de las emociones con mi vida, con mis equipos de trabajo, con mis clientes y eso me ha dado una fórmula efectiva, ¿no? Pero cuando hablas de unir la psicología, nos queda claro, no eres psicólogo, pero ¿cómo se une o qué es ese momento de unir las emociones? ¿O cómo llega ese momento? ¿A través de qué? ¿Qué leíste o qué estudiaste o qué sucedió para que llegara ese momento en el que empiezas a unir esas emociones con los números? Porque a mí lo que me gustaría para todos los que nos van a escuchar y todos los que nos van a ver es cómo tú logras empatar o unir estas dos partes que están en tu cabeza y en tus emociones del ser humano y tener resultados en el negocio o los negocios que tienes. Porque para muchos sería muy fácil pensar, bueno, es que es como es contadora de profesión y puede leer los números y puede leer un estado financiero y sabe de impuestos y sabe cómo hacer su contabilidad. Claro, es muy fácil para Yamini tener éxito en los negocios porque además no le tiene que pagar a un contador. Y déjame decirte, que sí, porque he escuchado infinidad de personas que me dicen, oye, ¿conoces algún contador barato? Y le he dicho, sí, sí conozco. Y con el respeto que me merecen todos aquellos que me preguntan eso, les digo, sí, sí conozco contadores baratos. ¿Me puedes mandar con ellos? Sí, claro. El contador que es barato no está haciendo contabilidad, está haciendo otra Efectivamente. cosa. Sí, sí, Con sí, el sí. respeto, y aquí vale la pena aclarar, con el respeto que me merece la persona y la profesión. Entonces, ¿cómo logras tú hacer cómo empatas esto? ¿Cómo empatas las emociones, los números, los negocios, para que las personas, insisto, que nos van a escuchar, digan, acabo de entender algo que no había visto y que puedo traer a mi vida y al proyecto que tengo? Creo que fueron una serie de sucesos, porque primero, al formarme en la parte contable, pues bueno, sales de la carrera, estás buscando el trabajo ideal, como todos, ¿no? El trabajo ideal, el trabajo perfecto. Y yo siempre quise trabajar en un banco, tenía esa idea de
me fascinan las finanzas, entonces tenía esa idea de estar cerca de las inversiones, de estar cerca de la gente que quiere hacer que su dinero le genere más dinero, ¿no? Entonces, como que mis inicios fueron como con Lo acabo de propósito. entender todo. Lo acabo de entender todo. Perdón. Y me gustaba mucho el considerar que la gente que tuviera cierta cantidad de dinero disponible, ese dinero le pudiera generar tiempo, no tiempo, bueno, a través del tiempo generarle rendimientos. Entonces, siempre fue saliendo de la carrera como que mi propósito, el deseo de estar en ese ambiente glamuroso, porque la verdad hay que decirlo de la manera adecuada. Por supuesto que sí. Y tuve la oportunidad de hacerlo, tuve la oportunidad de estar en ese ambiente y estando en ese ambiente, precisamente me empiezo a dar cuenta que tuve un acercamiento a las ventas directas, o sea, estando en un trabajo, tuve un acercamiento a las ventas directas, entonces... Todos los que nos están escuchando. Mi cabecita empezó a hacer, ¿qué crees? Números. Entonces yo decía, bueno, estoy en un trabajo de 8 horas, gano X cantidad, y cuando salgo de este trabajo de 8 horas voy a ver a una mujer, porque déjenme decirles que yo vendía productos de belleza, y... Eso te iba a preguntar, porque perdón, no mucha gente conoce el término venta directa. Y lo voy a decir. Dilo, no te quedes con eso. Era una pirámide. No, claro que no. Es que, por favor, explica. Vamos a hacer una pausa y por eso es importante preguntarte qué es la venta directa y por qué hay una cantidad de gente ahí en la calle y perdónenme Claro. para aquellos que dicen, es una pirámide. ¿Qué es eso? La venta directa es un negocio en el que tú eres un comisionista y que tienes un precio preferencial considerando el volumen de compra que tú realizas. En aquel momento, unos veranos atrás, se conocía como venta directa, pero en realidad tú eres una persona que compra a mayoreo. Y según el volumen de tu compra, pues tienes acceso desde un 30, 35, 40, 50, etcétera, ¿no? Entonces, yo me encuentro en ese momento, porque además... ¿Cuántos años tenías cuando eso sucede? Tenía 27 años aproximadamente. Tú a los 27 años ya tenías tu primer negocio. Tenía mi primer negocio y tenía... y trabajaba en el banco hasta las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? Soltera, ya con... Empoderada, saliendo de un banco. Facturando con mis zapatillas. Y precisamente porque me gustaba mucho siempre me ha gustado la belleza, lo que tiene que ver con los cosméticos, el cuidado de la piel, y también porque salía de un momento en el que yo pues no tenía un trabajo, o sea, también se conjugaron muchas cosas, empecé a vender, y tenía mi trabajo seguro. Lo quiero decir. Claro, tenías lo que nuestros padres y sus padres antes que ellos nos dijeron, necesitas un gotero. Definitivamente. Es un trabajo seguro que te esté dando algo para vivir todos los días. Entonces, yo tenía ese trabajo, pero al tener esa afinidad y ese gusto por los cosméticos, pues empecé a promocionarlo con mis compañeras de trabajo. Me compraban muchísimo, entonces pues yo venía muchísimas ganancias. Pero ahí, una vez más, te voy a interrumpir y perdóname que sea de esta manera, porque este podcast así es. Cuando hay cosas que son muy importantes, detenernos para compartirlas y que podamos profundizar y tener más claridad en el tema. Claro. Este podcast se llama El mundo se mueve por las ventas. ¿En qué momento
porque te preguntaba cuántos años tenías cuando ya tenías tu primer negocio. Me dices 27. Además, seguías trabajando en la banca o en la industria de la banca, en la institución, perdón. Y después dices, yo vendía mucho porque pues se lo vendía a mis amigas. ¿Qué es vender o qué era vender para Yamili en ese momento de su vida? ¿Cómo fue que te quitas la venda del no sé vender y das ese salto de fe y dices, de aquí soy? Pues fue más allá que un salto de fe fue un salto porque no tenía otra alternativa. Ok. Antes de trabajar en la banca, y ese momento lo comentaba sin mucho contexto, ahora lo voy a comentar con un contexto más amplio. Digamos que unos 6 meses antes de empezar a trabajar en ese trabajo soñado, Ujú. yo me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo, nunca lo voy a olvidar, en un 31 de diciembre. Feliz año nuevo. No, amigos que nos están escuchando, si quieren, este es el momento de llorar. Yo lloré mucho, me No, ya me frustré imagino. mucho, me quedo sin trabajo. O sea, la cena 31 del de 31 diciembre. te hizo mal. No, o sea, yo quise tragar mis uvas, pero para poder olvidar todo. Y te empezaste a llorar. No sé. Y yo O sea, decía, las 12 por uvas. favor, que se haga la conversión en vino, pero para que yo olvide todo lo que me O sea, está las pasando. 12 uvas era consígueme trabajo por en ese entonces, ¿no? Por Consígueme trabajo, consígueme supuesto, trabajo. por supuesto. Entonces, yo compraba esos productos de belleza y la persona que me los vendía me iba a visitar y cuando yo se los pedía, pues digamos que siempre mis pedidos eran considerables. Y recuerdo muy bien que a principios de enero, pues ya habían algunas cosas que me hacían falta y le digo, oye, por favor, ¿me puedes resurtir solamente esto? Porque la cuesta de La cuesta de enero, que realmente era el imagínate la desempleo. cuesta de enero, el desempleo y estar todavía como que en ese shock de necesito buscar trabajo, ¿no? Y haber enviado muchos currículum a muchas empresas y no tener respuesta. Entras en una especie de pánico, entras Por en una supuesto. especie de desesperación porque te consideras ya una persona que no tiene una oportunidad o que nadie le quiere dar una oportunidad. Y al tener ese intercambio de información o de comentarios con la persona que me surtía los productos, le dije, bueno, es que esta vez mi pedido no es tan elevado, no tan grande, porque no tengo trabajo. Y Mi presupuesto está fuera de los estándares. fuera de lo que has visto en los últimos meses. Entonces me dice, oye, pues me gustaría platicar contigo. Y yo en aquel entonces ingenua, y también más inocente en cuanto a lo que mucho se conoce ahora, que desafortunadamente siento que las ventas han sido un poco Satanista. satanizadas, manchadas, Por y yo supuesto. no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Sin embargo, ella me dice, oye, te voy a ver, y yo, por supuesto, porque una persona que apreciaba mucho, muy generosa siempre con su plática, con su trato. Entonces, yo le acepto la visita y ella me dice, oye, ¿qué te parece si en lugar de que yo te venda esos productos, te los ganas? Y yo así como que mi mente hacía así. Y en ese momento pensaste en los juegos del hambre que no existían. Sí, ¿A quién tengo? aquí tengo que eliminar, ¿no? Y me dicen, y yo, ¿cómo no? Entonces yo, mi mente pensaba en una rifa o O en sea, algo tú como tenías eso. cero ideas en Cero ventas. ideas, No sabías qué no era vender. sabía absolutamente nada. Y ella me dice, oye, ¿por qué no te los ganas? Y yo le digo, bueno, pues, ¿a qué te refieres? O sea, Eso es una rifa. cálmate, ajá, ¿qué es esto, no? De que estábamos hablando. Entonces ella me dice, ¿por qué no te los ganas? Organiza una reunión y a través de esa reunión, pues estos productos te pueden quedar a mitad de precio. Y la verdad, como mi presupuesto estaba muy reducido, Claro. pues yo acepté. Que además en aquel entonces, porque hoy hay muchas otras herramientas para la industria del network marketing o Claro, venta directa. En aquel definitivamente. entonces, que no existían las redes sociales, Ajá. esa era tu red social. Era tu red social y además
el gane o el objetivo era que tú seas un anfitrión de una reunión en tu casa o en la casa de alguien en Es que donde mucha gente, hay muchos jóvenes es que que nos no están lo escuchando saben que no saben que que es eso eso. existía. Entonces, ahí yo hago una reunión en donde pues se da cierto volumen de ventas y me gano unos productos y entonces a mí me gustó. Me gustó porque yo no tenía los recursos monetarios. Y después de ver esa posibilidad, esta chica me habla ahora acerca de el porcentaje por comprar a mayoreo, ¿no? Y en ese momento no te habías dado cuenta que ya habías vendido, que no era ganártelos, pero vendiste la idea de invitar a la gente. Efectivamente, pero fíjate, José Miguel, algo que me pasó, que ahora viendo hacia atrás, y siempre lo he comentado, cuando ella me dice, oye, ya te ganaste este descuento, tu producto te está saliendo a mitad de precio, ¿por qué no te animas tú a venderlos? Porque además, mira, ya tienes 5 primeras clientas y mi respuesta fue no. O sea, mi primera respuesta fue no, pero además un no fuerte, alto y claro, de decirle no, porque yo no sé vender. O sea, no sé vender ni siquiera un producto que traiga un chicle de regalo. Y lo recuerdo perfectamente bien el tono de mis palabras. Creo que esta mujer se asustó cuando le dije no, como si me estuvieran ofreciendo un negocio horrible, como si me Ya vi, estuvieran... te sentiste ofendida. Me sentí asustada. No me sentí ofendida, me sentí muy asustada Ok. porque no me creí capaz de vender un producto. No me sentí ofendida porque ese producto me gustaba mucho. Entonces, y yo Claro, decía, pero bueno, yo la lo compro. propuesta de Ajá, dedicarte a vender, o sea, y ¿por qué hago la pregunta? Y sigue pasando al día de hoy, claro, pero a nosotros nos tocó una época en la que es que vende porque no tiene otra cosa que hacer, pobrecito o pobrecita, claro, claro, es claro. vendedor porque, ay, vamos a ayudar. Esa época nos tocó. Sí, 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 sí. Y fíjate que quizás no fue mi caso en particular, fue como un pánico, fue como un miedo a no saber qué era vender. Y conforme me iba platicando referente a los productos, me decía, bueno, estos son productos que tú ya conoces, has usado durante años. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar sus palabras, empieza a tener sentido muchas de las cosas o de las barreras que yo estaba poniendo en ese momento, ¿no? Y además me decía, bueno, mira, ya tienes tus primeras 5 clientas y vende a ellas. Y además, 6 no, porque tú eres la primera. Entonces, empiezo como que a bajar la guardia y bueno, al comentario de yo no sé vender, me dijo, no te preocupes, o sea, la empresa te capacita, te enseña, te da Las cierta herramientas. asistencia para que tú puedas aprender a vender. Entonces, en ese momento, yo reflexiono y utilizo una frase que tampoco voy a olvidar, y esa frase fue, ¿qué tienes que perder? Y en ese momento, sin trabajo, sin dinero, sin una llamada telefónica de alguien que quisiera tener una entrevista conmigo, sin dinero en mi bolsa, pues la respuesta era, no tengo nada, absolutamente nada que perder, ¿no? Y Y quizás se le todo olvidó decirte y mucho que ganar. definitivamente, definitivamente. Y esa pregunta me hizo reflexionar porque pasaba por pues esa frustración de la cuesta de enero, de no tener trabajo, de tener ese deseo pues, de trabajar. O sea, toda mi vida había trabajado. Y por si a alguno de ustedes les ha pasado, cuando pasas un proceso de tiempo en el don, como un pescado que está fuera del agua. O sea, yo siempre trabajo, 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 entonces me sacan de mi ambiente laboral en una oficina detrás de un escritorio, entonces tú te sientes totalmente fuera de lugar, fuera de contexto, te sientes
deshabilitado y obviamente esa propuesta me mueve mucho y yo digo, pues no tengo absolutamente nada que perder, tengo todo el tiempo del mundo y así es como inició mi vida en el área de las ventas. De ahí, de ese momento. Exactamente, y eso es lo que quería comentar. De este momento en el que yo tomo la decisión de ingresar a esta parte de las ventas, fue muy curioso que a los 30 días me llaman del banco. Entonces, yo ya bien empecé, así como que empecé a saborear la parte de las ventas, me hablan del banco, me dicen, ya tenemos un lugar para ti y además, como les comentaba hace un ratito, era mi trabajo ideal en banca patrimonial, estar ahí con estas personas selectas que tienen mucho dinero excedente. No, yo los quiero, te quiero mucho. Y obviamente yo ya traía ese mariposeo, no sé cómo llamarle, de las ventas, porque durante esos 30 días yo había logrado vender. Entonces tenía esa emoción y esa... Las ventas te atrapan. Total, no, no, son un veneno. Son adictivas. No lo hagan sin supervisión. Son adictivas. Entonces tenía ya esa experiencia de un tiempo. Sin embargo, me gustó muchísimo también al aceptar esta parte de ir al banco y mi trabajo deseado. Empecé a vivir como sí, todo ese momento fantástico en donde tenía ese trabajo Entras deseado. en un momento que necesitabas tomar una decisión. Necesitaba tomar una decisión. Tenías sentimientos encontrados. Sí, tenía sentimientos encontrados porque a lo largo de varios meses, yo estando en el banco, que fue un poco más de un año, yo estando en el banco, tenía mis ventas, muchas cosas se conjugaron, pues estaba soltera, tenía posibilidad de moverme, entonces no me causaba para nada ningún tipo de cansancio y me encantaron, ¿no? Las ventas me encantaron y a lo largo de todo ese año mis ventas empezaron a crecer, me capacité muchísimo más y de verdad quiero darle todo el crédito que merece esta empresa que amo profundamente. Y si hay alguien a quien tengo que agradecer la enseñanza de las ventas, es a la empresa Mary Kay Cosmetics, que de verdad ha sido y fue un pilar en mi formación de ventas. Y quiero darle todas las gracias porque a través de esta empresa yo logré así desgarrar todas mis creencias relativas a las ventas, participar en eventos de capacitación, de guía, de orientación, de conocer a personas que estaban dispuestas a compartir. Bueno, creo que cuando encuentras un lugar en donde la gente quiere que tú crezcas, es fantástico conocer a esta gente que se preocupa porque te desarrolles, porque aprendas habilidades que quizás no crees que puedas lograr desarrollar. Sin embargo, yo agradezco muchísimo a Mary Kay por haberme mostrado esa capacidad de ventas que tenía, ¿no? Tengo dos preguntas más, no, porque no es comercial de Mary Kay, que sí me consta que es una súper Bueno, yo empresa. te vendía. Sí, claro, y sigo utilizando los productos. Y sí, hombres, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, para ver si así tienen que utilizarlo. Pero bueno, tengo dos preguntas más. La primera, y voy a cerrar las dos preguntas para que ya vayamos cerrando el tema de... La primera es, ¿cuántas empresas tienes hoy? ¿Y por qué? Porque es una pregunta de carambola. Y esas empresas que tienes hoy, ¿qué tanto de lo que aprendiste en ese momento de tu vida en ventas aplicas? ¿Y cuál sería el consejo para los que tienen un negocio hoy, para los que quieren iniciar un negocio, para los que tienen un emprendimiento y como tú, cuando tenías 27 años, no tienen nada que perder? Bueno, hoy formo parte de un corporativo
Tenemos una empresa que se dedica a servicios legales, contables, todo lo que tiene que ver con impuestos, temas migratorios. Tenemos otra empresa que también se dedica a lo relacionado con bienes inmuebles, compra-venta de bienes inmuebles y también dentro del mismo corporativo tenemos una agencia de publicidad. Entonces, Pues eres un inversionista. formamos Robert Kiyosaki estaría muy, contento, pues muy muy orgulloso. orgulloso y de alguna manera hemos logrado el desarrollo de estas empresas precisamente por considerar lo esencial que es. Y por ahí leí también, porque hice mi tarea, que también tienes una empresa que distribuyes y vendes productos para la salud, Sí, 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 suplementos suplementos de alimenticios. salud. Creo que una de las cosas que aprendí derivado de las empresas de venta directa es que donde quiera que estés, vende, ¿no? Ujú. Entonces, formo parte de un equipo deportivo, soy triatleta y en mi equipo, ¿A qué hora duermes? y en mi equipo, pues la gente yo consumo suplementos deportivos para prevenir lesiones, para mejorar el rendimiento y pues rodeada de tantos deportistas, dije, pues yo puedo vender algo acá, ¿no? Entonces, ya la mentalidad, José Miguel, cambia. O sea, cuando las ventas se adhieren a tus huesos, creo que donde quiera que vas, te haces la pregunta, ¿qué puedo vender? ¿Qué puedo vender acá? ¿Qué puedo venderle a este grupo de 40, 50, 60, 80 personas, ¿no? Y la mentalidad mía ha cambiado mucho porque si por ir y hacer mi rutina normal y hacer mi entrenamiento normal, esa asistencia me permite estar en contacto con personas que consumen el mismo producto que yo y si se los llevo sin hacer ningún gasto extra, yo voy a ganar, pues aquí estoy presente. Y es que quiero hacer este comentario porque a veces pasamos por alto que vender es ayudar. Y estás llevándoles un producto que es bueno, les estás facilitando la vida para no tener que manejar o pedirlo o ir a buscar el producto O tener ese gasto de envío o lo que fuera. y les estás dando el mejor precio que les puedes dar. Entonces, vender es ayudar. Pasamos eso por alto. Muchos piensan que vender es sacar provecho y meter su dinero en la bolsa. El dinero va a llegar. Definitivamente, el dinero va a llegar y ahora estoy muy abierta a considerar esta parte de qué es lo que a mí me ayuda, a mí me beneficia, porque los pruebo, porque los he comprobado y de qué manera lo puedo compartir con otras personas. Y para mí, porque recordando los inicios de mi carrera en las ventas, que fue con los productos de cuidado para la piel, eran productos que a mí me siguen ayudando. Entonces, siendo fiel a esta parte personal de decir, bueno, son productos que me gustan, que me fascinan, yo los puedo compartir y puedo tener una ganancia también. Y que yo de aquí soy, o sea, van a tener que extender este podcast. Sí, no, y ¿sabes qué? De hecho, te voy a cambiar la última pregunta porque se me acaba de ocurrir otra, que creo que es más importante, o al menos así lo considero. Porque la gente se va a llevar algo. Por supuesto que ya se llevó algo de todo lo que has dicho, que es maravilloso. Todo. Saber cómo fue evolucionando Yamili, la Yamili de los 20, de sus 20 años a la Yamili de hoy. ¿Qué es lo que Yamili hace que quizá no hace mucha gente? ¿Qué es lo que hace particular a Yamili y que la convierte en una excelente empresaria, una excelente vendedora y una excelente inversionista? Creo que una de las cosas que me han funcionado mucho siempre es recordar que yo soy una empresaria de principio de cuentas
Y me voy a enfocar un poquito a la parte de la contabilidad ahora, ¿no? Porque te compartía minutos atrás que cuando yo encuentro un producto que me fascina, que yo he probado, lo comparto en mis grupos, en los lugares donde me muevo y eso me da un doble beneficio, ¿no? Probado, vendido y ganado. Y por otro lado, la parte empresarial, yo siempre recuerdo o me siento con las personas con las que tengo la oportunidad de administrar sus negocios. Recuerdo o me pongo en el lugar del empresario, me pongo en el lugar de la persona que tiene cierta cantidad de ventas, que como resultado de esas ventas tiene que pagar impuestos, porque es la verdad, hay cosas, leyes con las que es importante. Claro, que vienen de la mano con el negocio. Así es, pero me pongo en el lugar de ellos considerando como que fuera a salir de mi bolsa. Y ahí está ese contraste entre la persona que sabe qué significa vender, que sabe qué significa ganar 1 peso, 10 pesos, 100 pesos, el tiempo que se invierte, la cantidad de trabajo que hay detrás de esta ganancia y la persona o el profesional o el contador, lo voy a decir con todas sus letras, que solamente está detrás de un escritorio y que cuando hace 1 más 2 es igual a 3, -1 y da un resultado, ¿no? Entonces, yo me pongo en el lado del empresario considerando como que ese dinero fuera a salir de mi bolsa. Y de verdad, creía ese estado muchas veces cerca de mí cuando te digo, me da, ¿por qué para tanto? O ciertas cosas que suceden. Y me pongo del lado del empresario también, en el sentido de sé lo que significa pagar ese impuesto. Para aquellos que no tienen esa ventaja de conocer los números, que no han tenido esa cercanía con la contabilidad, decías, por principios de cuentas, ser empresaria me hace diferente, veo las cosas diferentes. Pero para quien no tiene ese bagaje, ¿qué es eso que tú haces que puede hacer cualquiera que nos esté escuchando y que va a sumar al proyecto que tiene? Una de las cosas que creo que es sumamente importante para mí ya es la planeación, es el considerar hacia dónde el empresario va a dirigir sus esfuerzos, porque mucho de lo que tiene que ver con el resultado, del resultado de un negocio, es la planeación. Cuando tú tomas la decisión o te das el tiempo para planear, tú puedes observar los diferentes escenarios que existen. Y lejos de tener una historia, porque la contabilidad es una historia y las finanzas es una proyección. Entonces, la mayoría de los empresarios desafortunadamente solo trabajan con la historia y la historia es lo que ya no puedo cambiar. O sea, ya tengo este resultado, ya no lo puedo cambiar. Ahora tengo cierta cantidad de impuestos para pagar, pero no se puede hacer más. Sin embargo, la planeación y las finanzas que amo están relacionadas con el futuro, con lo que yo puedo hacer y lo que puedo cambiar. Y eso es lo que para mí es distinto. Yo puedo, como Doctor Strange, me pongo mi capa y ver todos los universos en donde ellos van a pagar considerando todo el sustento legal, lo que les corresponde, lo adecuado y ahorrar, ¿por qué no decirlo? Ahorrarlo. Entonces, prácticamente, y este sí es comercial, para ti que me estás viendo y que me estás escuchando, si tienes un proyecto o un negocio o eres un emprendedor y no tienes ni la más mínima idea de qué puedes hacer, Yamili decía, número 1, ser empresaria. Creer, ya aceptar y abrazar la idea de que es empresaria, y no lo dijo con todas sus letras, pero saber y aceptar vender, saberse vendedora.
Y el tercero, su conocimiento o poder predecir, voy a entrecomillar, predecir el futuro con base a la contabilidad, con base a los estados financieros, donde ve el futuro y ve el pasado y trabaja en el presente. Si tú que nos estás escuchando no tienes ni idea de cómo se hace esto, entonces sí contáctala, porque ahí van a estar todos sus datos, van a estar sus redes sociales, sus números telefónicos, correos, para que le preguntes qué puedo hacer. Porque seguramente tu proyecto es bueno, porque seguramente tu idea es buena y quizá hoy no estás listo, no puedes ver todavía el futuro. Eso no quiere decir que no lo vayan a ver. No quiere decir que estés negado o negada para ver el futuro. Precisamente para eso son estos espacios, para que tú escuches y te hagas una nueva idea de qué estás haciendo bien, qué quizá puedes mejorar y sobre todo de qué personas me puedo hacer o puedo contactar para mejorar esto que hoy tengo, este proyecto, este producto que hoy quiero distribuir. Si me lo permites, creo que después de escucharte, esas son, tienes muchísimas más características que me queda claro que nos llevarían 7 horas, una jornada de trabajo, hablar de ellas, porque no hablamos de la parte de la psicología, pero creo que ya los que nos están escuchando ya tienen una idea en qué momento ese factor, tus emociones, tu inteligencia emocional juega un papel de suma importancia y jugó desde los 27 años, Sí. cuando no tenías ni la más mínima idea de que existía algo llamado inteligencia emocional, Claro. jugó un papel de suma importancia para tenerte hoy aquí. Sí, y digo, haciendo un breve espacio, comentar que la inteligencia emocional se adhiere a mi vida a raíz de ciertos sucesos familiares que colapsaron en un momento, en un año en particular, y que de alguna manera fueron tan importantes en mi vida, en mi desarrollo personal, que empecé a leer todo aquello que me pudiera ayudar a salir de esos procesos difíciles que estaba pasando y de alguna manera al incorporarlos en mi día a día de manera personal, pues también fueron permeando en mi actividad empresarial y en mis equipos y en mi vida cotidiana, ¿no? Pero por ahí va la idea. Me queda claro que los empresarios necesitamos inteligencia emocional e inteligencia financiera. Definitivamente. Además de todas De las todo. demás cosas que nos has compartido hoy. Y una vez más, cierro con eso. El saberte empresario, el saberte vendedora y el tener ese conocimiento de los números de las finanzas, como si no lo han leído, que seguramente sí. Si estás escuchando este podcast, seguramente has leído Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki. Es lo que acaba de decir Yamili, Básico. es esto, es ese resumen. Ese señor, ese viejo Kiyosaki, además hablaba de impuestos, que ya tocó el Sí. tema también, Yamili, que son de suma importancia para todo aquello que quieran hacer. Entonces, amigos, por favor, porque si no nos vamos a ir Pasado 7 horas mañana. más. Con eso cerramos el capítulo de hoy. Y de verdad, no quisiera despedirme de ustedes, porque todavía quedan muchos temas que tocar. Si quieren hacerle preguntas a Yamili de cosas que no se tocaron el día de hoy, para eso son las redes sociales, para que nos comenten, para que nos manden un mensaje, para que después de escuchar esto, después de ver el video, dejen su comentario o manden sus felicitaciones o manden cuál es su proyecto, cuál es el producto que venden, porque en una de esas igual, ¿por qué no? Igual y lo consumimos o se los compramos. Para eso son estos espacios. Me voy a callar, mis queridos amigos, porque ustedes también tienen cosas que hacer y espero que les hayamos acompañado en su trayecto donde estén yendo, que hayan escuchado este podcast mientras corrían, mientras caminaban, mientras cocinaban, mientras lavaban su ropa, que sea momento de provecho y de mucha producción. Yamili, muchísimas gracias por haber estado en este primer capítulo el día de hoy, en esta nueva etapa de este proyecto
que ya lleva unos años y que con mucho orgullo, con mucha dedicación, con mucha gente que está detrás de las cámaras y de las luces, que en este momento no se ven, pero que te queremos mucho. Mucho. Pudimos hacer posible este primer capítulo y lo seguiremos haciendo por lo que resta del año y estoy seguro que cada vez va a ser mejor. Gracias por ser la madrina de esta nueva etapa. Queridos amigos, como siempre, me despido de ustedes. No sin antes recordarles que este mundo se mueve por las ventas y nosotros, tú y yo, somos las ventas. Por eso este mundo y el digital son nuestros. Los quiero un chingo. Les mando un beso. ¡Chao! Y además lo tiré. Además lo tiré. Tiré mi primera taza. No me importa, tiré mi primera taza. Ya quedó bautizado. Estamos fuera.